Hola, bienvenidos a este espectacular taller que desarrollaremos en los próximos capítulos. En este te explicaré en detalle todos los conceptos que vimos en el lenguaje procedural en PostgreSQL. Para facilitar el desarrollo del taller, te dejo en los recursos del curso el archivo Taller 1 Lenguaje Procedural PDF que ves acá, el cual contiene las instrucciones SQL en PostgreSQL para crear la base de datos, las tablas y los datos para el desarrollo de este taller. Entonces, te empiezo comentando de qué se trata este taller y cuáles serán nuestros objetivos y las diferentes tareas que haremos en conjunto en los próximos capítulos. Básicamente, imagina que tenemos una empresa donde vendemos computadores portátiles y tenemos organizada nuestra base de datos en un esquema al que llamaremos SSH comercial, así con la C mayúscula. Y contamos con algunas referencias de computadores. Entonces, tenemos una tabla denominada productos, la cual contiene la información de las referencias de computadores portátiles que vende nuestra empresa. Esta tabla contiene solamente el código del producto, la descripción, una bandera para saber si el producto está activo o no, la cantidad en existencias en este momento de este producto y la fecha en la cual se calculó esta existencia. Esto lo encuentras en el documento que te dije que bajaras y ahí aparece todo con existencia 0 y que nuestra fecha de saldo es mayo 1 del 2021. Luego, la empresa tiene definida una serie de motivos por los cuales ingresa o sale la mercancía, los computadores, y para esto tiene una tabla llamada clase movimiento. En esta tabla se tienen definidos los siguientes registros. Estos son los conceptos básicos de entrada de computadores, porque se compraron los computadores al fabricante o porque algún cliente devolvió un portátil defectuoso. Y también los conceptos de salida, porque de pronto se vendió un computador o porque algún portátil se encuentra dañado o roto y no se puede vender así. Ahora tenemos esta tabla que se llama movimiento y cuyo objetivo es registrar las entradas o las salidas de los portátiles de nuestra bodega. Entonces, esta tabla maneja unos datos que están relacionados con el producto y la clase de movimiento. Observa aquí el campo clase movimiento y aquí el campo código producto. Esta data se basa en los datos de clase de movimiento, por ejemplo, compra a proveedores, y el código del producto para saber la descripción del portátil. Y por último tenemos una tabla que utilizaremos para hacer los reportes que necesitamos, para saber cómo nos ha ido en la empresa con las ventas de computadores. Esta tabla está vacía y la idea es que con la función que creemos en lenguaje procedural, pues alimentemos esta tabla para poder generar la información de movimiento de nuestros computadores vendidos según su clase, si fue entrada por venta, entrada por devolución, si fue salida por venta de computadores o si fue una devolución de algún cliente. Entonces te decía que esta tabla reporte movimiento está vacía y como tal contiene solamente estas columnas. Tiene año, mes, código del producto, clase de movimiento, total entradas y total salidas. ¿Y esto para qué? Pues para que hagamos un taller utilizando el lenguaje procedural y alimentando automáticamente esta tabla con base en los datos almacenados en las tablas de movimiento. Entonces, baja el archivo anexo y úsalo para crear las tablas y datos para iniciar nuestro taller, donde haremos reportes utilizando funciones en lenguaje procedural. Así que empecemos nuestro taller. Ingresa a la herramienta pgadmin de PostgreSQL y empecemos a trabajar. Lo primero que haremos será crear una función con el nombre generar reporte. Bien, entonces una vez ingresas a pgadmin, aquí tenemos en este caso, tengo dos servidores, el 12 y el 13 para la versión de Postgres. Instala la versión que tú quieras y como tal, el script que te pasé te va a crear esta base de datos llamada DevEmpresa. Y dentro de esta base de datos empresa, mira que aquí vamos a tener los esquemas public por default y el nuevo esquema SSH comercial donde tenemos nuestras tablas. Al entrar a SSH comercial, observa que aquí tenemos cuáles son nuestras tablas. En este caso, mira que no hay funciones como tal, porque las vamos a crear, y aquí en la sección de tablas tenemos nuestra tabla de clase de movimiento, nuestra tabla de movimientos, nuestra tabla de productos
y nuestra tabla de reporte movimiento. Observa que ya están definidas, según el SQL que te pasé, están definidas las llaves primarias, las llaves foráneas y toda la información para poder trabajar con esta tabla. Bien, y entonces empecemos a crear nuestra función. Entonces aquí donde dice Functions le puedes dar clic derecho y empezamos a trabajar con Query Tool. Y aquí ya estamos en el editor de Query Tool. Así que empecemos a trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es crear la función. Entonces acuérdate que usamos la palabra create function. A continuación definimos el esquema. Entonces lo voy a colocar en el esquema SSH comercial. Y esta función la voy a llamar, por ejemplo, generar reporte. La colocas así simplemente, abres y cierras. Como nuestra función no tiene parámetros, en este caso nuestra función más básica que vamos a realizar inicialmente, no le coloco parámetros de entrada y coloco simplemente paréntesis, abro y cierro. ¿Y qué valor va a retornar esta función? Esta función va a retornar un valor entero, que simplemente lo vamos a colocar para que él coloque, por ejemplo, que diga un 0 o un 1 para decir que ya finalizó la función, no más. Ahora, defino el esqueleto de la función. Entonces luego coloco as y a continuación voy a colocar pesos. Con esto se abre el identificador de la función. Y todo lo que yo digite entre pesos y el último pesos va a ser el contenido de mi función. A continuación defino el lenguaje. Entonces yo defino, por ejemplo, que el lenguaje en este caso va a ser PLP-GSQL. Y ese será mi codificación para el lenguaje. Entonces mira que aquí ya empezamos a crear la función. Ahora empecemos a definir el cuerpo de la función. Para el cuerpo de la función simplemente vas a colocar declare para colocar aquí las variables y aquí vamos a crear las variables que necesitemos para nuestro ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que va a contener un query o una consulta SQL. Yo voy a llamarla var SQL así como lo ves en pantalla. Y esta variable var SQL básicamente va a ser de tipo text. Entonces aquí estamos viendo cómo se define el tipo text. Adicionalmente, voy a crear la estructura begin y al finalizar cierro con end, así como lo ves en pantalla. Entonces mira que ya tenemos la estructura básica de nuestra función generar reporte, no recibe parámetros, retornará simplemente un valor entero, un 0, un 1, y dentro del pesos, que es el as de nuestra función, vamos a colocar toda nuestra función como tal. El declare me permite definir las variables y voy a crear una variable llamada var SQL. Y el begin me define la estructura principal de la función. Y hemos definido que el lenguaje es PLP-GSQL. Aquí empezamos a crear entonces nuestra función. Pero veamos entonces, dentro de nuestros objetivos de nuestra práctica, cómo hacemos el query para que tengamos claro este reporte qué clase de query contendrá. Entonces mira que este es nuestro objetivo. Ya hicimos la creación de la función en el PSQL. Ahora vamos a hacer la función como tal. Y para esto vamos a hacer una consulta SQL. Y esta consulta SQL, pues quiero que mostremos el siguiente mensaje en pantalla. Vamos a colocar, por ejemplo, fila, 2 puntos, que aparezca la fecha, aquí el código del producto, aquí que aparezca cuál es la clase de movimiento, si es una compra proveedor o si es una devolución de un proveedor o qué. Aquí el código de esta clase, aquí el tipo, una vez si es entrada o salida, y aquí la cantidad. Recuerda que todos estos datos los estamos leyendo de estas tablas, básicamente de la tabla de movimientos y de la tabla clase movimiento, que están en el script que te pasé para que pudieras construir las tablas que tenemos para este taller. Ahora bien, nuestro select quedaría de la siguiente manera. Lo haríamos primero sobre el esquema SSH comercial y sobre la tabla movimientos, a la cual le hemos colocado como si fuera la tabla A. Luego enlazaríamos la tabla clase movimiento, que le colocamos como nombre de tabla, le colocamos B, y este identificador lo usaríamos entonces para empezar a hacer nuestra cláusula where, en la cual estoy mezclando la tabla A con la tabla B. Estas dos tablas se mezclan a través de clase movimiento, entonces creo en el where esta condición de unión para poder hacer esto. Luego vamos a tomar campo por campo. Tomamos el campo fecha, que lo tomamos de la tabla movimientos,
y lo transportamos al select. Luego hacemos lo mismo con el código del producto, luego la clase de movimiento, que lo tomamos directamente del campo de descripción de la tabla clase movimiento, luego la clase de movimiento, que lo podemos tomar ya sea de la tabla movimientos o de clase de movimiento, porque ves que el campo está repetido acá, está 2 veces, simplemente por facilidad se coloco así. Puedo agregarle el tipo de movimiento a mi consulta y la cantidad. Y ya con estos datos ya podemos irnos a hacer el ejercicio y codifiquemos este SQL en la herramienta y completemos nuestra función. Entonces aquí en nuestro editor vamos a hacer el siguiente código. Ya hemos creado una variable llamada var_SQL aquí en la parte superior. Y lo que voy a hacer es crear en esta variable var_SQL toda esa estructura select que hago. Entonces para esto se utiliza var_SQL igual para asignar mi variable y en comilla sencilla simplemente digitamos nuestra codificación del select que hicimos previamente. Entonces yo coloco, por ejemplo, seleccione fecha movimiento, selecciono el código del producto, selecciono la descripción que viene de la clase, ¿te acuerdas? La clase de producto. También podemos escoger, por ejemplo, la clase de movimiento. A continuación vamos a escoger el tipo de movimiento. Entonces yo puedo aquí simplemente empezar a digitar toda mi instrucción SQL. Y acabamos con la cantidad. Pero no hemos acabado todavía. Recuerda que tenemos un from que estamos haciendo sobre la tabla SSH comercial. Y adicionalmente esto viene de la tabla movimientos. Y también tenemos nuestro SSH comercial de nuestra tabla clase movimiento. Bien, hasta ahí vamos bien y simplemente hemos definido lo que es nuestro query. Pero falta el where todavía. Entonces puedo bajar acá y decirle where a.claseMovimiento sea igual a b.claseMovimiento. Entonces como tal hasta ahí y cierro con punto y coma. Ya tenemos nuestra cláusula SQL como tal. Entonces una vez ejecutamos la función, observa que aquí en la parte inferior me sale un mensaje que dice que la función ha sido creada correctamente. O sea, por ahora no tengo ningún problema de sintaxis en mi función. Pero pues obviamente todavía no está haciendo lo que queremos hacer. Porque la idea que dijimos era mostrar esa información que te decía, que nos mostrara cada uno de los datos que estábamos leyendo para ver que este query nos haya quedado correctamente. Entonces hagamos esa parte. A continuación, entonces vamos a hacer un ciclo for para recorrer esta variable como tal que acabo de crear con el SQL. Entonces para esto vamos a usar así, for, y vamos a crear una variable que se llame datos. Esta variable va a ser de tipo registro y la idea es que esta variable contenga todos y cada uno de los campos que yo especifiqué en ciclo for. Entonces aquí en el declare, nos doblemos aquí al declare y vamos a crear la variable datos y le decimos que es de tipo record como tal. Listo. Ahora for datos y le especifico in y voy a decirle que esto lo haga, por ejemplo, en ejecute var_SQL. Entonces, esto lo que le estoy diciendo aquí en el ciclo for es que cree un ciclo for que lo que haga es que sus componentes sea el contenido de este select. Y como tal lo estaría recorriendo de principio a fin. Entonces, para empezar a recorrerlo, uso la palabra clave loop y luego en loop para garantizar que sea cerrada. Y aquí en medio del loop y en loop voy a colocar el código que quiero para que él me haga con este ciclo for. Entonces ya mi variable datos contiene cada fila que se encuentra del query que acabamos de hacer. Entonces voy a usar una instrucción que se llama rise, y rise es para mostrar mensajes o advertencias o warnings en la pantalla. Entonces le decimos write notice, que es simplemente un mensaje informativo, y le digo que imprima la palabra fila, y aquí voy a imprimir los campos. Esto como tal fila, dos puntos, hace parte de la palabra que quiero poner. Y cada campo que yo quiera lo coloco con porcentaje. Entonces yo voy a visualizar los 6 campos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por cada campo que quiera visualizar, pues coloco el símbolo porcentaje. Luego coloco la coma y voy a colocar los 6 campos. Entonces vamos a colocar datos.fecha movimiento, coma,
datos.código-producto, coma, datos.descripción, coma, datos.clase-movimiento, coma, datos.tipo-movimiento y datos.cantidad. ¿Por qué le digo datos? Como si fuera un vector. Básicamente porque la variable for contiene entonces en la variable datos lo que botó el SQL y cada cosita tiene el nombre del campo que está en el SQL como tal. Entonces por eso utilizamos datos punto. Ahora bien, a continuación lo último que nos falta hacer aquí es retornar un valor. Entonces voy a retornar un valor 0 y el return se utiliza para retornar los valores de este query. Entonces como tal ya terminé de crear aquí mi función. Pero entonces recuerda que ya la habíamos ejecutado una vez y como tal esta función ya existe. Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar esta función aquí en la parte superior, porque o si no me generaría un mensaje error que decía que mi función pues ya existe como tal. Entonces voy a borrar aquí esta función y yo simplemente le digo drop function y le coloco el nombre de la función. Y ahora sí vamos a ejecutarla. Entonces, una vez yo ejecuto la función, observa que aquí donde dice message, pues aparece que ya fue creada la función y aquí en data output pues no aparece nada, porque hasta ahora hemos creado la función. Ahora miremos cómo ejecutar esta función para ver el resultado. Entonces, para ejecutar esta función, entonces simplemente tú ya puedes usar directamente un select y el select simplemente lo llamamos con el nombre de la función. Por ejemplo, generar reporte. Y recuerda que te decía que ojo con la sintaxis porque como yo coloqué generar reporte con la R mayúscula, pues por eso la coloco aquí, básicamente entre comilla doble como tal. Entonces una vez ya tienes aquí el select, que es el que vas a trabajar, pues simplemente ejecutamos esta instrucción. Y entonces observa que acá la función la he ejecutado y en data output me bota un mensaje que dice 0 como tal. Este fue el return que le colocamos, recuerda que le pusimos return 0. Y ahora en mensajes, mira que él me muestra todos los notice, que es el mensaje que yo mandé a imprimir. Y mira que aquí me aparece todos y cada uno de los registros de mi tabla. Entonces mira que le colocamos la fecha, el código del producto, la descripción del tipo de movimiento, el código del tipo de movimiento, el tipo si era esta entrada o salida y la cantidad. Y así aparece con cada uno de los registros de nuestra base de datos que tenemos cargada. Él al final me está diciendo que esto se demoró 91 milisegundos y que solamente me retorna una fila, que es básicamente el data output que tú ves acá, una sola fila. Entonces mira cómo hemos aprendido ya a crear una función utilizando lenguaje procedural y al mismo tiempo pues estamos haciendo un repaso de las principales estructuras que hemos aprendido sobre el lenguaje procedural. Pero aún no hemos terminado el ejercicio. En el siguiente capítulo continuaremos trabajando en este taller y haciendo más mejoras sobre nuestra función, porque hasta ahora empezamos este taller. Así que nos vemos pronto.